Hoy de James Avery, que era ya vamos a ver quién era un pirata. Nació en Flyman allá en 1665. Era tan alto que le decían el Hungo. Podría decirse que se le conoció por aquel apodo. Bueno, es que a los piratas rara vez se les llamaba por su nombre verdadero, ¿no? Bueno, sabemos muchos apodos de piratas: Barba Negra, Barba Roja, Barba María, Rompepiedras, El Manco, Filo en Punta, Pólvora Mojada, Juego de Alegría, Mortadela. No, Mortadela me lo inventé yo, se me ocurrió a mí. Bueno, James Avery o el Hungo era un marino de guerra, pero después hizo un marino mercante. Estaba casado y llevaba una vida tranquila. Pasaba algún tiempo comerciando en distintos puertos y después volvía para quedarse algunas semanas, como hacen todos los marinos mercantes. Después, ya descansado, volvía a navegar casi siempre hacia los puertos mediterráneos, si me permite el símbolo. Un día, quedará decir, en los puertos del mar Mediterráneo, que no es lo mismo. Puerto Mediterráneo puede ser Córdoba. Un día, al regresar de uno de esos viajes, encontró su casa vacía. Su esposa lo había abandonado. Avery desesperó. Recorrió tabernas, no para buscar a la mujer, sino para pelearse y olvidarse. Es curioso cuando a uno le rompen la trompa y se olvida. No sé de qué. Bueno, se peleaba en todas las cavernas, hasta que después se subió de nuevo a un barco para alejarse de aquel lugar para siempre. 3 años de navegación logró que lo nombraran primer oficial en un navío armado llamado Biot, cuyo mando correspondía al capitán Jackson. Ahora bien, la necesidad del gobierno español contar con navío Gaston para los gobiernos del Caribe hizo que fuera alquilado a los ingleses para ese propósito. Era uno de los raros periodos de amistad entre España e Inglaterra. Así que los españoles alquilaron los servicios de un barco inglés para patrullar las Antillas, y así el Nuke puso primeramente rumbo a La Coruña con Avery como segundo del capitán Jackson. A los pocos días atracaron al puerto y ahí debían esperar una orden que los integrara a la flota. Pero la espera se les hizo larga, surgieron algunos problemas. Finalmente todos los marineros dirigidos por Avery se plantaron frente a Jackson y le comunicaron sobre sus intenciones de no zarpar hacia... Bueno, el capitán se enojó, amenazó con terribles castigos. No había terminado de insultar a los insubordinados cuando lo bajaron a patadas. Así que tiraron el puerto. Jackson pudo ver cómo el barco dejaba España, pero con nuevos propósitos. Avery y sus hombres habían decidido salir a piratear. Nos vamos a piratear por la mar. Cantarían, me imagino yo. Nos vamos a piratear por la mar, por la mar. Bien, después de sus inspiraciones y eso, continúa lo que relata. Qué impresión, ¿verdad? Cuando uno sale a piratear, la primera jornada la primera conspiración tiene muchas canciones, tiene esperanzas, tiene declaraciones de principio, tiene divertidas elecciones. Desde luego hay que llevar las vacantes que ha dejado la expulsión de las autoridades constituidas, etc. Después la vida de pirata. Después el principio de la vida de pirata es estupendo. Ahora el final es fantástico, por supuesto. Bueno, le pusieron otro nombre, le pusieron Carlos II, no por amor al rey de Inglaterra, sino como una estrategia para pipar a los barcos ingleses. Fueron para el África
y en un mes ya habían desvalijado un barco danés, 2 barcos ingleses y otro holandés que traficaba negros. Y tiempos más tarde doblaron el cabo de Buena Esperanza y llegaron a la isla de Madagascar, esa isla que está allí a la derecha y abajo del mapa de África, es decir, al sureste de África, que es como una piedra, al lado del corazón, que es Arcano, con un canalcito que está separado del África, me parece que se llama Canal de Mozambique. Entonces allí hicieron una escala para provisionarse y confraternizaron con los nativos, que eran muy hospitalarios, tantos así que animaron a los forasteros a ejercer la poramidania, por no decir otra cosa. Avery, maravillado con estas costumbres, decidió quedarse algunos días que terminaron siendo 6 meses. Ya se sabe cómo es uno cuando empieza a polidamiarse, o sea, a haraganear o a vaganciar. Finalmente, el día pactado para partir también debió suspenderse porque un grupo de marineros que estaba muy a gusto con la poligamia se le había encargado de destruir el pegamen de la nave. Arreglaron el barco y partieron rumbo al Mar Rojo. En el viaje se encontraron con otra nave, la del pirata Q. Avery se sonrió de Q y la pequeña flota sería mejor, se integró bajo el mando Avery, quien aseguró que en la costa del Mar de Arabia los esperaba un botín increíble. Parece que andaba por ahí la flota de Damogol, que regresaba de la peregrinación a Meca. Y el Ramogol era, explicó Avery, el soberano de una dinastía dominestana que sostendría sus dominios incluso en la India. Bueno, después de algunos días de navegación entraron ahí en el cabo Guardafui, que me parece que es en el cuerno de Somalia, y allí se quedaron esperando a ver si aparecía la flota Gramol. Por allá aparecieron más unos navegos enormes que aparecían de la breca. Evelyn eligió el más grandote, que era el Gans y Cao, en el que iba la hija de Gran Mogornar Nebos. También iba altos mandatarios y macanudos de toda la India, y un principado número de concubinas que Gran Mogol llevaba por fin, por ahí le daba ganas. Y la batalla duró 2 horas. Happy Hans, un cronista mogol, contó que al verse dominado por el número de piratas, eran numerosos piratas almirantes del Kang y Sao, hizo quitar el velo a las mujeres que llevaba a bordo y les puso turbantes y les entregó sables y las lanzó a la pelea. Igual perdieron. Entonces Avery y Q tomaron infinidad de joyas y 50 mujeres, entre ellas la hija del Gran Mogol. Avery dispuso rápidas medidas. Tomó la princesa bajo su custodia, retuvo a las concubinas y guardó todo el oro. Después permitió que los cortesanos del Gran Mogol continuaran su viaje. Dicen, tómensela. Repartió el botín y convenció al capitán Q de que la princesa estaría mejor protegida junto a él en su barco, y le dejó al pirata amigo el cuidado de algunas odaliscas para que fuera a probar. Pero al amanecer del día siguiente, el capitán Q se llevó una sorpresa, ¿no? Avery se había piantado con la princesa y con las concubinas y le había dejado 5 o 6 de odalisca, que era el 4 de copas, una carta mágica. Y bueno, el enojo de los burlados no tuvo límites, y no solo se enojaron, sino que también empezaron a pelearse por las minas que les quedaban, que eran pocas, y llegaron a apuñalarse unos con otros. Era tan terrible aquella pelea que las chicas se asustaron y muchas se tiraron al agua porque prefirieron morir antes de caer en manos por decir de aquellos forajidos. A todo esto el Gran Mogol, indignado por el rapto de su hija,
amenazó con tomar represalias contra las posiciones de la England Company y con su ejército rodeó las pequeñas colonias inglesas que se estaban gestando en aquel entonces. Entonces el gobierno británico dio orden de captura y puso precio a la cabeza de Avery y sus secuaces de Avery. Mientras tanto, estos, es decir, Avery y sus secuaces navegaban tranquilamente hacia Madagascar, pero ya muchos pasados de recompensas pasaron a buscar en Madagascar. En el viaje sucedió algo más. David y la princesa de Mogol se enamoraron y en el año de bitácora del barco de Carlos II aparecen los escritos de un marinero que debió ser su cargo de timón debido a la permanente destalla de Avery en su batalla. No cedería de la piedra nunca. Ya en Madagascar, Avery repartió el tesoro entre sus hombres y se estableció ahí con la princesa. Se casó con ella. El resto de los marineros se fueron a vivir con donativos que antes lo habían recibido fácilmente. Después de un tiempo, Avery volvió a hacerse a la mar, mitad para venderse de lo que habían afanado, lo que habían robado, y lo iban a vender. Y bueno, fueron a buscar pues puertos occidentales para vender las cosas que se habían robado. Llegaron a Irlanda. Avery hizo pasarse por un mentado Paisley Splitterman y allá por 1696 todos los piratas andaban por las calles de Dunblane vendiendo cosas. Vendían joyas de origen oriental, claro, llamaron la atención. Por ahí detuvieron a uno porque una criada de un hotel le había encontrado 1000 libras de oro en los bolsillos y sospechó algo, ¿no? Y lo llevaron en cárcel y después cayeron otros 24 piratas, ahorcaron a 6, al resto se los reportó a Virginia y el destino de Avery a partir de ese momento fue espantoso. Se refugió en Beaufort, se puso en contacto con comerciantes que habían prometido comprarle los diamantes del botín, pero aquellos comerciantes lo robaron. Quedó pobre, muerto de hambre y de miedo. Estaba en un miserable cuarto sin facilidad de salir y así pasó todo su invierno encerrado en una pieza y se murió. Se murió a los 31 años. Y el día en que Avery fue arrojado en la fosa común, solo lo homenajeó una persona oriental, morena y hermosa. Qué cosa, ¿eh? ¿Habrá quedado allá? La princesita, la hija de Gran Mogol. Impresionante. Bueno, me gustó esta historia un poco. Es una historia de una princesa que ni siquiera se da el nombre de las princesas que naturalmente era protagonista, y es mucho más terrible el destino de ella que el de él. Él era un pirata. Se supone que el pirata sabe que en cada encrucijada de su vida figura la horca de muerte, la orden de muerte, la cárcel. Pero cuando una es princesa de Gran Mogol, no está pensando morir en un miserable cuarto con un pirata fugitivo, ¿no? Y yo dedico esta ilustración a la gran princesa y al papá que al final no puede ser o no puede serte de esta tragedia. Sí, bueno, estaba pensando yo, Boku, que en estas dos mujeres capaces que, como la historia es que han servido para modificar a los protagonistas, ¿no? Digo, a la esposa que porque lo deja y lo convierte en marino mercante y pirata, y a esta otra muchacha que después regresa y lo termina, que por amor deja y ofrece su cabeza a los demás y después termina casi la historia. Pero puede ser que
diseñar así una biografía, depende del diseño que le quiera dar. También si uno quiere, puede decir que las biografías son hacen más que resultados que los grandes movimientos históricos, y que dada una circunstancia social, económica, que política, casi no hay destinos personales. Pero eso depende si ustedes igual Al Waldenson creerá esto, y Aldous Stell creía que no, que al revés, que los acontecimientos sociales son hijos de los grandes hombres. Y bien, hemos ido al final de esta historia de la viajera perdida, y bueno, y la bellísima historia que hemos recitado desde entonces. Fantástico. Nos tenemos que despedir. Hasta la próxima. Chao. Y síganos por Twitter y por Facebook. Y fantástico. Chao.